En este episodio de Café con Nico Podcast tengo como invitado a Adrián López, o mejor conocido como El Oso. Un empresario que se ha destacado en el sector de aseguradoras, sector gastronómico y construcción. Y su éxito no solamente se basa en talento, en conocimiento, en experiencia, sino en la autenticidad. Oso, ¿cómo estás? Bienvenido a Café con Nico Podcast. Muchísimas gracias por estar aquí. Al contrario, gracias a ti, Nicolás. Un gusto. Oye, a ver, para comenzar, tengo entendido que ya tienes alrededor de 40 años en el sector de aseguradoras. También estás dentro del sector gastronómico y de construcción. ¿Cómo te has sentido? Platícanos dónde estudiaste y por qué decidiste a dedicarte a lo que te dedicas hoy. Bueno, pues es una historia larga que trataré de resumir. Sí, en 1985 estaba yo estudiando y en las vacaciones de verano pedí una oportunidad en una agencia de seguros, pues para trabajar los 2 meses de vacaciones. Me los dieron, me dieron la oportunidad y yo ingresé. Y me dieron el puesto ese de IBM. IBM trae, IBM lleva. Y yo les hacía depósitos a los agentes, iba por las cosas que me pedían. Siempre me llamó la atención ver el ambiente de los aseguradores, gente bien, gente que estudiaba, que se preparaba, que tienen que tener una cédula que el gobierno te da, que la tienes que renovar cada 3 años o no puedes ejercer. Me llamaba la atención porque los médicos, por ejemplo, o los ingenieros, calculistas o cualquiera, tienen una cédula y ya no es para toda la vida. Y aquí tienes que estar pasando exámenes cada 3 años para que te la renueven. Me llamó la atención y pasado ese verano pedí oportunidad de entrar a trabajar ya en el sector asegurador. Me dieron la oportunidad y en forma aledaña, en forma simultánea, continué estudiando administración. Me tardé un poco en terminar mi carrera, pero bueno, pues así lo fui haciendo a lo largo de mi vida, ¿no? Yo entré a los seguros y me apasioné. Yo más que un negocio le llamo una profesión que me cautivó y después se hizo como muy romántico. Y lo más padre es que encontré muy temprano la misión de mi vida, o al menos eso decidí creer. Y entonces para mí era muy importante ayudar a que la gente tuviera mecanismos financieros para que si llegase a faltar, sus hijos no dejasen de estudiar. Eso a mí se me hacía algo como mágico, que lo pudiésemos resolver. O que si el padre muere, la mujer no tenga que dejar a los hijos botados en la casa para irse a trabajar. Claro. Y que los hijos tuviesen que salir a la calle a falta de la mamá, sin nada, a falta del papá, no, a la vagancia, porque la mamá se convierte en el papá. La mamá, de haber sido receptora, ahora se convierte en generadora. Descuidan a los hijos, empiezan las malas influencias. Y a mí eso se me hacía desde muy joven, porque le pasó a un tío, ¿no? Un tío murió, dejó a 6 hijos y esto pasó. Y cuando yo vi que con esta actividad se podían evitar muchos quebrantos en la familia, que los hijos cayeran en las drogas porque no está la mamá. Cuando un papá muere, la mamá tiene que estar el doble de tiempo con los hijos, porque ya no está el papá, entonces tiene que sustituir al papá, pero no financieramente, sino presencial. Entonces ahora tengo que cuidar el doble a mis hijos. Pero si no tengo el recurso, voy a tener que salir a buscar el recurso. Esa fórmula a mí me cautivaba. Y entonces, lejos de ver esta actividad como algo financiera, la vi como un sentido de vida. Y después la tomé como la misión. Estoy hablando a los 2 años de haber entrado, hace 38 años. Yo entendí cuál era mi visión, mi misión en la vida, ¿no? Le encontré sentido y llevo 40 años haciéndolo. ¿Y cómo te has sentido, por decir,
Le encontraste muchísimo sentido en darle estos recursos a una familia. Ha servido como un mecanismo de defensa para aquellas personas que no saben qué hacer durante un imprevisto, ¿correcto? Correcto. ¿Y por qué decidiste iniciar otros emprendimientos, como la gastronomía, por ejemplo? A mí, si me permites hacer un paréntesis, por ejemplo, Pánfila, su pan y la pizza, qué bárbaro, sensacionales, como pocas cosas que yo he probado. Muchas gracias. Mira, aquí te podría decir que hay muchísimos negocios en nuestro país. Aquí en México abunda la gastronomía de alto nivel. Yo nada más la puse porque soy amante del saxofón y porque durante muchos años yo con mis amigos restauranteros les decía, oye, déjame tocar el saxofón los jueves en la noche. Me decían que sí. Y entonces iba con mis músicos y tocábamos en la noche. Y lo hice en diferentes restaurantes. Pero después yo sentía que al músico se le veía como para abajo, ¿no? A pesar de que son mis amigos, pues bueno, a mis músicos los veían diferente y yo no sentía que fuese justo, porque una persona que toca un instrumento musical, pues, y que lo toca bien, pues ya estamos hablando de que hay atrás mucho estudio, mucha práctica y está deshonrado esa actividad, es muy poco reconocida, pero todo el mundo la quiere, ¿no? Entonces se me ocurrió, yo, ¿por qué no pongo un lugar como en los que toco para poder tocar y que sea un restaurante? Y así puse el primer restaurante, que fue un auténtico éxito, para yo poder tocar. Y puse el segundo restaurante porque vendí el primero a un muy querido amigo, y Vicente, y después hago mi restaurante para poder seguir tocando. Me encanta la parte gastronómica y todo lo que hago trato de hacerlo desde un concepto como para mí. No sé si esté bien, si esté mal, pero tiene que ser para mí. Y a mí me gustan las cosas, pues digamos de alguna manera, más, o sea, lo bien hecho, ¿no? Entonces dije, a ver, pues el pan, se tiene que ser un pan excepcional. Y contraté a Jesús, que es un excelente artesano en la panadería. Y he tenido gente como Caro Borja, que nos vino a potencializar la harina y la transformación de harina en pizzas, en panes. Y entonces fui invirtiendo para que mi negocio fuese acorde a lo que a mí me gusta. A la gente le gustó mucho el concepto, pero todo nació para yo poder tocar. Y toco los jueves y toco los domingos, los jueves en la noche, los domingos en la mañana, el saxofón, que es mi pasión, ¿no? Y ahora lo hago en mi propio lugar y mis músicos tienen un muy buen trato y a la gente le gusta mucho. Esa fue la razón. Oye, pero ¿cuál es esta relación que tú tienes, esta sensibilidad que alguien tiene con un instrumento? Lo sé porque yo tocaba la guitarra y me encantaba, pero ¿cómo describirías tu relación con la música y el saxofón? ¿Es un refugio? ¿Te da paz? ¿Qué encuentras ahí? Yo le llamo a la música del saxofón el lenguaje de mi alma. Así de profundo. Siento que es donde mi alma se expresa. Desde niño soy músico. Mi padre, que en paz descanse, fue un músico de elevadísimo nivel. Un músico que tocaba todo en la guitarra. Era un músico muy estudiado. Entonces yo desde niño escuché música y me sentaba a él y me decía, mira, ahí te va Clavo de Luna, el Adiós de Carrasco. Muchísimas piezas, tocaba piezas de Beethoven, de Mozart, o tocaba piezas como las clásicas, ¿no? Ah, qué chido. Tocaba muchísimos boleros y era muy, muy profundo. Yo desde niño lo oía, lo escuchaba. Entonces desarrollé el oído, pero sobre todo el gusto. O se hereda, o yo lo heredé y lo desarrollé. Y fue algo muy bonito. Yo le agradezco a mi padre la sensibilidad que me dio, sí, para yo poder tocar. Y te podría decir que es una de las cosas que más llenan mi vida. Es el lenguaje de mi alma. Es mediante el cual
el instrumento mediante el cual yo puedo expresar sin que nadie me vea o viéndome mucha gente. He tocado en cruceros, he tocado en Central Park, he tocado en muchos restaurantes, he tocado en la Torre Eiffel, he tocado en parques en Inglaterra, en Canadá, en mercados. O sea, yo viajo con mi saxofón y toco y pongo mi estuche para que me echen dinero, ¿eh? O sea, lo abro y ahí echan dinero. Yo viví en Canadá un tiempo e iba a Granville Island y ponía en el mercado más bello que yo he conocido, tengo un permiso de Bosker Music que tienes que tramitar. Y yo iba por un lugar para tocar en los mejores spots y tocaba y la gente echaba dinero y aplaudía. O sea, son cosas que poca gente entiende, que para mí son sencillamente la diferencia entre vivir y sentirme vivo. Ese tipo de cosas. Y eso es el saxofón hasta el día de hoy. Fíjate, mencionaste algo que me encantó, que es el lenguaje de mi alma. Y tú tienes también un podcast conocido como Caricias al Alma. Uh-huh. Y venía escuchando que tocas varios temas ahí de desarrollo e introspección humana, tocando temas incluso incómodos por el que la gente no se atreve a cuestionarlos ni a ponerle voz, porque existe una doble moral que los seres humanos tenemos. A ver, y yo también me voy a incluir a mí, que yo también he pensado cosas, tengo ideas acerca del dinero, ideas acerca de las relaciones, ideas acerca sobre cuál es la postura de la mujer, y cuál es la relación que deberían de tener el hombre y la mujer con respecto al dinero. Y la verdad es que tú lo tocas de una manera extraordinaria y realista, porque existe una doble moral muy fuerte. Es que yo soy, por decirte, el hombre, entonces yo debería de ganar tanto, por darte un ejemplo. Y la mujer es quien se debería de quedar en casa. Las mujeres son unas gold diggers. Oye, no, ¿por qué nosotros tenemos tan arraigado una idea tan machista? Mira, yo siempre he dicho que habemos personas, yo creo que en la sociedad habemos de todo, ¿no? Y creo que hay gente que tiene tanta moral que hasta la tiene doble. O sea, siempre he pensado eso, ¿no? Yo nada más expreso lo que siento producto de lo que veo. Y me parece, respeto muchísimo a la gente que se sube en Dubái o comiendo en el mejor restaurante o vistiendo. Me parece bien, porque es lo que le gusta. Y debemos de partir del principio del respeto. No podemos decir, qué mal está que suba esto. Si eso le hace feliz, al final para mí la vida es eso, ¿no? La felicidad. Porque es muy corta. Muy pronto llegas, muy pronto te vas. Entonces, el nombre del juego es la felicidad. Si a ti te hace feliz subirte en traje de baño, bueno, que aporte o que no aporte, pues, quién sabe, quiénes somos para juzgar. Para mí, en lo personal, lo que más me emociona es poder hablar en un medio masivo de lo que yo pienso, de lo que yo siento. Esto empezó hace menos de un año. El año pasado, a finales, ya prácticamente un año, y se me ocurrió hablar de un concepto de la familia y empezó a subir. Y bueno, pues hoy tenemos un poquito más de 109,000 seguidores en Insta y como 120,000 en TikTok, pero de manera orgánica, sin comprar, sin recurrir a nada. Y me di cuenta que a la gente le incomodaba muchísimo, pero son esas incomodidades que te escriben y te dicen, gracias, yo sabía que esto me pasaba. O te dicen, eres un pendejo, ¿cómo dices eso? O te dicen, pues no estoy de acuerdo contigo. Pero al final de cuentas, lo más padre es discernir. Yo no tengo la verdad absoluta. Sin embargo, me di cuenta que a muchísima gente le empezó a servir el contenido. Y sí hay un común denominador en la expresión, ¿no? Oye, gracias porque tocas temas que poca gente quiere tocar. O que confrontan, ¿no? Porque yo soy muy pro mujer. Porque te hacen observarte. Sí, te confrontan. Yo soy pro mujer, ¿no? Y a mí se me hace que estamos en un país con grandes tintes machistas, aunque digamos que la inclusión y la igualdad, pues
los resultados son un poco diferentes, ¿no? Se le sigue viendo a la mujer como un ser inferior y al hombre como el ser máximo. Yo creo que eso es algo que se tiene que revertir. Y veo a muchísimas mujeres, bueno, el último podcast del cual hablo, en el cual hablo del tema de esos amigos que dicen, ya estoy hasta la madre que a mí me busquen por mi dinero, es que pinches viejas. Y cuando escucho eso me hierve la sangre, ¿no? Y entonces le cuestiono, a ver, dos cosas. ¿Qué quieres, güey? Que una mujer busque al pendejo, al que no tiene nada, al huevonazo, al lucerzazo, para que no digan que por interés anda con alguien. ¿Que acaso una mujer no tiene derecho a buscar a alguien que le vaya bien? ¿O solamente tiene que ser al guapo? ¿O solamente tiene que ser al jodidón para que no la critiquen? Entonces yo le digo a mis amigos, ¿por qué te vas a molestar? Pues tienes dinero, güey. Pues yo no veo nada inteligente que una mujer diga, voy a buscar al güey al que yo voy a tener que mantener, o voy a buscar al güey con el cual voy a sufrir mil carencias para que no hablen mal de mí. Y luego la segunda, les digo, a ver, ahora fíjate qué confrontamiento tan poderoso. Tienes una hija de 17 años y anda con el hippie, con el de las rastras, con la chamarra de cuero que apesta a chivo. Pero, ¿qué dices? Oye, hija, güey, ¿cómo? ¿qué te ofrece? ¿Por qué no te buscas a un güey bien? Búscate un güey con futuro. Pero tú ya de grande, si te divorciaste o te quieres casar, es que solo me buscan por mi dinero. Pero a tu hija le dices que busque a alguien bien. Qué contrariedad, ¿no? Entonces, si te molesta que a ti te busquen porque te va bien, pues dile a tu hija, tú no busques a alguien a quien le va bien. Tu hija, búscate al que te va a ir muy mal con él en la vida para que no digan que eres gold digger. Entonces yo les digo a mis amigos, qué incongruente eres, güey. Pues ¿qué quieres que busquen en ti? Que seas un jodidete, que estés muriendo de hambre para que no hablen de ella, para que no digas, me buscan por mi dinero. Pues qué padre que una mujer tenga ambiciones y una mujer también tiene derecho a elegir, ¿no? Porque un hombre dice, no, yo quiero a la más guapa. Quiero una mujer decente, que no ande de cama en cama. Quiero una mujer, pero aparte que esté guapa, que no le haya tocado a nadie. O sea, el hombre sí pone exigencias. Pero si la mujer dice, yo quiero un hombre que le vaya bien, un hombre decente, un hombre que me pueda dar una buena vida, que me pueda viajar, no es una gold digger. Eso a mí se me hace una injusticia dentro de la sociedad. Y entonces, a través de Caricias al Alma, en el podcast de Spotify, lo expreso. Y así de familiares tóxicos, y así de la mujer que se casa porque le dicen, ya cásate, se te está yendo el tren, te vas a quedar cotorra. O de cuántas mujeres se casan por la fiesta, por el anillo, por la parte emocionante, y saben que no es el cuate indicado, ¿no? O cuántas mujeres saben que el cuate ya tiene 4 o 5 años con ellas, no les va a dar el anillo, no da señales, pero ahí siguen ellas perdiendo el tiempo. ¿Por qué? ¿Por el qué dirán? Son codependencias o son inseguridades. Estigmas sociales. Yo le digo a las mujeres, despierta, reacciona, valórate, vales muchísimo. No necesitas casarte, no necesitas echar a perder tu vida porque te están diciendo que se te está yendo el avión. ¿Quién dijo que está mal estar sola? ¿Quién dijo que es un error? Creo que es más error estar divorciada que estar sola. Porque la divorciada, vaya que sufrió para llegar al divorcio. Y la que está sola, pues nunca va a sufrir lo que sufre una divorciada. Pero la que está sola cree que es un gran sufrimiento y tiene un peso muy fuerte la crítica social. Uh-huh. Entonces terminan casándose. Entonces todo este tipo de temas a mí me apasiona y los trato de mencionar. Por eso tengo el podcast. Fíjate que incluso por esa incomodidad social, que, a ver, yo también soy humano, yo también la riego, yo también soy superficial, la verdad, pero me gusta cuestionar este tipo de cosas. La otra vez yo hablaba con un amigo que también estaba en una postura en la que estaba observando a una mujer como cierto candidato, pero él sentía que a lo mejor o las personas pensaban que lo estaban viendo pues observando o considerando por las razones incorrectas. ¿Qué quiero decir? Que ahí es donde entra la honestidad y nos cuesta trabajo ser completamente transparentes y abiertos, porque
tenemos esta doble moral en el que, oye, ¿cómo es que piensas de mí eso? Pero es que sí quiero estar contigo. Ah, pero es que entonces no me amas. ¿Qué quiero decir? Cuando tú te abres emocionalmente y genuinamente con una pareja hablando de los temas superficiales para descartarlos, le dice el hombre a la chava y la mujer al hombre: oye, si quieres intercambiar belleza y dinero, pues va, intercambiamos belleza y dinero, pero no juguemos a que nos amamos. Entonces, a mí me gusta mucho entrar o preguntarte, ¿dónde crees tú que entra el amor en pareja? ¿Crees que debería ser primero conocer a la persona por quién es o cómo? Yo no soy nadie, ni tengo estudios para decir qué es lo que debe de suceder. Yo creo que no. Mi punto de vista solamente sería, y yo lo he dicho muchas veces, cuando estás conociendo a una persona, no estás enamorada de esa persona, ni el hombre de ella, ni la mujer de él. Y en ese momento le digo mucho a las mujeres, ahorita que no estás enamorada, es decir, cegada, sin razonamiento, porque ya cuando estás enamorada, te ciegas y ya no razonas como mujer, les digo, ahorita que no estás enamorada, sé analítica, sé fría. Velo en su reacción, cómo come, cómo habla, cómo trata a su mamá, cómo trata a su hermana, a su hermano, cómo trata a la gente con la que se rodea, cómo toma, cómo se comporta tomando, cómo es moralmente, cómo es en los negocios, porque ahorita no lo amas. Claro. Oye, que está guapísimo, es que es el más popular. Sí, pero no lo amas. Claro. Analízalo. Estás viendo afuera. Estás viendo desde la realidad. Pero si las mujeres dejan de lado esto, ¿no? La mayoría, o muchas. Entonces yo siempre digo, tienes que ver cómo se comporta en una generalidad para decir si realmente conviene o no conviene. ¿Qué es lo que tú crees que hace a una mujer realmente sentirse amada? No soy mujer y no tengo el sentir de una mujer. Lo que yo he podido ver, una mujer normalmente, no puedo decir que todas, no hay absolutismo ni generalidad, pero la mujer más se apega a los sentimientos y más busca la estabilidad, busca una familia. A la mujer no le importa si su pareja pierde la belleza, gana peso, pierde pelo, lo sigue amando. Es más profunda. Y normalmente el hombre, pues engordaste, te llenaste de celulitis, pues bueno, empiezan la búsqueda y a lo mejor no dejas a tu esposa, pero te complementas. ¿Por qué? Porque el hombre es mucho más carnal, más vacío. Más instintivo. Más de instintos y más, sin duda alguna, más aligerado en la moral. Yo creo que una mujer se conforma mucho con la estabilidad, con saberse. Para una mujer siento que sentirse amada es más que se lo digas, que se lo demuestres, eligiéndola día con día, ¿no? Cada vez que amaneces, quiero estar contigo, decido estar contigo. Una mujer que se siente amada, yo creo que es aquella a la que se le dice todos los días que qué guapa se ve, o que qué inteligente es, o que qué bonita está, o que qué bien haces esto, o cómo me ayudas en aquello, te lo agradezco. O sea, eso hace sentir, según mi propia experiencia, que una mujer diga, me siento amada, ¿no? Y eso cuesta mucho trabajo. Normalmente el hombre deja de hacer eso por la mujer y se harta, ¿no? Y luego pues, vienen los desgastes del día con día. Pero bueno, ese no es mi tema. Sí. Pero eso es en lo que yo creo. Fíjate que habías mencionado algo que me puso a pensar muchísimo. Y te quisiera yo, te lo voy a preguntar porque yo quiero aprender y quiero, pues, encontrar áreas de mejora en mi persona, y hablo por los demás porque seguramente les pasa. Vivir en congruencia es a veces difícil. ¿Qué pasa? ¿O qué me está pasando a mí en este momento? Es que a Nico, quiero, por decirte, encontrar una estabilidad tradicional, ¿no?
formar una pareja, encontrar un hogar, una familia. Pero por el otro lado está muy blanconegreado. Ahorita los chavos casi no nos queremos comprometer porque creemos que tenemos todavía aventuras que vivir, experiencias por experimentar. Híjole, pero también queremos esto, ¿me explico? Nos gana el impulso de, por decirte, nos vamos al lado de la fiesta, por un lado está ese polo y por el otro lado está el polo de querer comprometerte, tener una estabilidad, sentar cabeza. Y llega un momento en el que uno ya no sabe ni lo que quiere y no puedes encontrar como ese punto medio, agarrar los dos polos y hacerles así, ponerlos aquí en dominarlos. Y es una parte muy bonita en la que uno se va conociendo a uno mismo y una parte más difícil todavía es ser honesto con uno mismo. Y me dijiste algo que me llamó muchísimo la atención. Vivir en congruencia es un reto de día a día. En base a lo que yo te platiqué y a lo que tú defines como congruencia, ¿cómo has vivido tú al respecto de esa congruencia? Lleno de incongruencias, pero en la búsqueda permanente de la misma. Yo soy una persona muy incongruente, pero lucho por ser congruente. Porque la incongruencia, el poder conectar la mente, las palabras y los actos, es una tarea de gente educada y muy avanzada en cuestiones filosóficas, en cuestiones religiosas, en cuestiones vivenciales. Pero sí soy un incansable luchador de tratar de ser congruente. En muchas partes de mi vida lo he logrado, pero ha sido una lucha muy compleja. Okay. Cuando te enfrentas al hedonismo, a la permisividad, al libertinaje que vives en una sociedad. Los placeres inmediatos. Al placer inmediato, pues es una lucha constante en la que tienes que tener muy desarrollados tus conceptos mentales, tus valores para decir, estoy haciendo mal esto, ¿no? Y no lo quiero hacer. Y no nos hagamos. A todos nos gusta recibir la inmediatez placentera, pero no nos gusta pagar el precio. Y es muy fácil claudicar, es muy fácil abandonar el esfuerzo por serlo, ¿no? Yo creo que hoy día lo que tú mencionas se da de manera muy fácil y no nada más a tu edad. Yo por eso le digo tanto a las mujeres, por favor, pues tengan cuidado, porque gran parte de que los hombres hoy no se quieren casar es porque encuentran todo en la mujer sin ningún compromiso. Yo creo que hoy día el hombre es como es y se aleja tanto del compromiso porque encuentra sin compromiso lo que se encuentra después de un compromiso. Es decir, la mujer, el hombre que quiere acostarse con una mujer, la trabaja y se va a la cama con ella. Hay hombres que desean realmente una relación y que quieren algo formal, lo dicen y se vale, ¿no? Igual y no se da. Pero hay hombres que, tornando los dedos, se acuestan con la mujer que quieren y entonces dicen, pues qué necesidad hay de echarme encima un compromiso si tengo libertad, tengo lo mejor de esta mujer y luego me canso y busco a otra y tengo lo mejor de esa mujer y luego busco a otra y tengo la mujer de esa otra mujer. Entonces, como para qué casarme, ¿no? Si voy a perder. Porque la mujer permite y cree demasiado en el hombre. Ya es hora de que la mujer abra los ojos y se dé cuenta que sencillamente va a ser utilizada. Esa es la realidad en la mayoría de los casos. Evidentemente hay gente muy alineada, hay hombres que quieren hacer una vida, hay mujeres que quieren hacer una vida. Se encuentran, porque tengo muchos amigos y voy a bodas de muy buenos amigos. Toñito, Pepe, pues no menciono apellidos, pero en otras ciudades que voy a sus bodas y digo, qué bonito, y convivo y me voy a comer con ellos. Y dices, qué bonita relación, ¿no? Pero encuentro a los otros, que son el 80%, que dicen, no, güey, ¿yo para qué me caso, güey?
O sea, qué hueva casarme. Y entonces tienen a una niña bien, la exprimen, agotan, y luego cambian por otra, y luego cambian por otra, y luego cambian por otra. Y entonces, ¿para qué me caso? Si realmente pues, tengo todo, lo mejor viajo con esta, como con esta, hago, pero no necesito ningún compromiso. Vemos mucho a la mujer, lamentablemente, y es muy triste, la vemos mucho como objeto. Y uno de los factores contribuyentes, que la verdad es una realidad, que el 50%, si no es que más, del internet es contenido explícito para adultos. No digo la palabra porque luego no voy a hacer que nos cancelen, pero nos hace incluso calificar a las personas primero visualmente antes que internamente. Sí, pero eso es algo, si hablamos de la mujer, que la mujer permite y la mujer incluso promueve. Porque hoy hay muchas mujeres que salen en plataformas diversas, sí, pues ganan un dineral mostrando su cuerpo, ¿no? Y les pagan por eso. Más que la persona que se levanta a las 5 de la mañana con salario mínimo. Exacto. O hoy se promueven mucho en redes mujeres muy guapas, con unos cuerpazos, entalladísimas en un gimnasio, en posiciones que, híjole, pues claro que las volteas a ver o claro que llaman la atención. Bueno, eso lo provoca mucho la mujer, ¿no? La mujer, dices. Ese tipo de mujeres son las que quizás nutren y alimentan el salvajismo y el estupidismo en el hombre, ¿no? Porque dicen, pues, ¿para qué me caso si hay esto y qué fácil es? Y a cambio de... Pero también existen las mujeres que son muy buenas y que buscan hacer algo, y cada vez esas mujeres tienen más estrecho el círculo o el cuello, se hace un cuello de botella, porque la mayoría de los hombres se encuentran lo fácil y lo inmediato en mujeres pues que lo buscan, ¿no? Entonces estos cuates dicen, ¿para qué voy a luchar por una buena mujer? ¿O para qué voy a luchar esa que está muy guapa? Si hay 500 guapas que son fácilmente adquiribles, ¿no? O no me piden nada. Con que nos divirtamos, viajemos, etcétera, lo tengo todo. Entonces, las mujeres quizás no se den cuenta de que muchas facilitan el pendejismo en los hombres y lo alimentan, ¿no? Estoy de acuerdo. Y entonces, pobres mujeres, las buenas, las que desean una vida en pareja, las que quieren hacer una familia, un matrimonio bonito, pues se topan con los güeyes que ya han tenido a 100 en la cama, ¿no? ¿Y qué les hace pensar a estas mujeres que estos que han tenido 100 en la cama van a dejar de tener a 102 después de su novia? Pues probablemente es un hábito muy desarrollado y es un círculo vicioso. Sí. Yo creo que la permisividad, el libertinaje avanzan y son situaciones que van creciendo dentro de ti hasta que obviamente se convierten en algo incontrolable. Pero la mujer se da cuenta, la que se va a casar sabe quién es su novio. La que se va a casar sabe si es ojo alegre. La que se va a casar lo nota. Vuelvo a repetir. Hay personas que buscan realmente rehacer su vida o buscan una relación bien y lo dicen, me interesas, me enamoré de ti, quiero intentarlo, me interesa, ¿no? Y lo hacen, lo intentan y a lo mejor no sale, a lo mejor no funciona, pero fueron honestos y lo dijeron. Pero hay hombres que simple y sencillamente pues están de flor en flor, ¿no? Picando flor, de cama en cama y bueno, pues así estamos llenos de esos ejemplos. Por ahí va la cosa. Oye, ¿y entonces en dónde entra la responsabilidad sexual? O sea, porque está muy estigmatizado que tú de forma transparente quieres decirle a una persona, oye, fíjate, yo tengo un pasado, te amo, pero ¿qué te parece si nos realizamos estudios de transmisión? Pero tenemos miedo a preguntarle eso a la pareja porque no sabemos cómo va a reaccionar, entonces dejamos las cosas, ¡pling!, al azar. Pero eso es de tercer mundo, ¿no? Yo creo que en los países de primer mundo lo más normal es usar preservativo o si van a tener por vez primera entre ellos relaciones de intimidad, pues ahí se ve, pasaste unas pruebas de enfermedades de transmisión sexual y la gente no se ofende. Yo creo que es lo más natural. Quiero saber con quién estoy, quiero que sepas con quién estás.
Eso debiese ser en nuestro país. Se sigue estigmatizando, se sigue espantando, se siguen ofendiendo, ¿no? Por pedirles algo así. Lo veo 1000 veces. Tengo amistades que yo les recomiendo, pídele la prueba, ¿no? Es que se enojó, es que se va a enojar. Pues que te valga. O sea, estamos hablando de algo muy profundo. Pero sí, es algo complicado. Sí, porque además ponemos en riesgo nuestra salud. ¿Tú por qué crees que las personas buscamos el placer inmediato? Es natural y no hay que juzgarlo. Es lo más natural. Lo que tenemos que entender es que el placer inmediato es algo que tenemos que dosificar. Cuando viene rápido, es como por ejemplo, tú vas a una tienda departamental y ves una pantalla de 100 pulgadas y con una firma la puedes sacar a 12 meses sin intereses y no te importa nada y lo haces porque es un placer inmediato. Pues si te dicen, ahorra para tu vejez, falta muchos años, pero empieza a ahorrar y también dalo a 12 meses sin intereses, la gente no lo hace y ahí sí es muy, no, es que ahorita no es el momento, porque no hay ningún placer inmediato. En el ejemplo 1, te llevas en tu cajuela una tele de 100 pulgadas que ni siquiera cabe en tu coche, pero lo tienes en la noche, ya estás viendo tu tele. Y aunque vas a estar endeudado durante un año, recibiste el placer sin siquiera pagar un centavo todavía. Entonces, el placer inmediato es lo que todo mundo naturalmente buscamos. Y yo creo que el placer debe de tenerse muchísimo cuidado si no viene producto de una línea de esfuerzo, una línea de trabajo, porque es muy padre viajar. Cuando trabajaste durante X tiempo, obtuviste un ingreso, no debes nada y puedes viajar. Pero yo creo que debe ser muy incómodo viajar cuando pediste prestado para viajar, que no lo generaste, pero lo quieres hacer ya mañana. El placer inmediato es un veneno muy fuerte en la sociedad. ¿Tú crees que viene de un vacío no trabajado? No soy psicólogo. Yo creo que pueden ser muchos los factores, desde un vacío hasta una irresponsabilidad, hasta el desconocimiento de las consecuencias. Pero yo creo que psicológicamente hablando es muy natural buscar, como un niño, ¿no? Así de sencillo. Un niño de 4 años que le pones un plato de verduras y un filete de pescado y le pones a un lado 3 gancitos y 2 chocolates y lo pones, ¿qué va a buscar? Se va a ir por el lado izquierdo, porque eso le genera un placer inmediato. Pero eso lo tienes que enseñar a controlar. Y si no te lo enseñaron a controlar de chico el placer inmediato, pues ya debes de saber a estas alturas que cualquier cosa que venga del poco esfuerzo o del nulo esfuerzo y que te genere algo placentero, sabemos que es algo insostenible que va a traer consecuencias. Yo una vez tuve un conflicto con mi papá porque yo veía a mis amigos o a la gente que me rodeaba de mi generación en esta época que les daban pues unos empujones económicos y yo sabía que pues a mí no me podía, me podía apoyar también en ese sentido, porque me dijo, oye, el que estudie y trabaje no le va a hacer falta nada. Y yo dije, qué chingón, ¿no? O sea, entendí la indirecta. Y yo cuando vi a mis cuates desarrollándose a través de estos empujones, y una vez le dije a mi papá, oye, tú dijiste que si yo trabajaba y estudiaba, pues no me iba a hacer falta nada. ¿Y qué te faltó? Me cayó a mí el hocico toda mi vida. Y me dice, ¿sabes qué, hijo? Tú vives en una época en la que nosotros estamos cometiendo un error con ustedes y yo le voy a llamar el pan que envenena. El pan que envenena es darles acceso a todas esas opulencias inmediatas a los hijos, a los nietos, que incluso emocionalmente no están listos para gozar de una responsabilidad que tú generaste a finales de cuentas, porque tú no sabes, uno incluso como hijo no sabe cuál es el proceso detrás de haber conseguido todo eso, trabajo, esfuerzo, y uno cree que ya da las cosas por sentado, ¿no? ¿Tú cómo crees que los padres
deberían de educar a sus hijos en ese sentido? Yo creo que a los hijos se les tiene que enseñar a tener cierto tipo de carencias. Yo creo que cuando das todo, pues echas a perder. Yo menciono que muchos papás usan a los hijos de vitrina, de escaparate social, para que digan, es que el papá de fulanito tiene muchísimo dinero, ¿no? Porque yo he visto niñas de 15 años que están cenando con 10 amigas y yo lo he visto, que pagan con el American Express adicional que el papá les dio y todas se sorprenden y todas dicen, wow, y ella se siente, pero ella qué hizo para tener 15,000 pesos para pagar una cena, nada. Pero imagínate el daño tan grande que le haces a esta niña de 15 años, darle un adicional de American Express para que pague una cuenta de 15 amiguitas, un dineral, y la hace sentir que exitosa, importante, es dinero del papá. Y lo que todas dijeron, no manches, fulanita, no, es que su papá tiene muchísimo dinero. Y es un ego para el papá que usa a la hija para sorprender. Y la hija, pues imagínate el daño tan grande que tiene, porque se siente exitosa, ¿no? O los chavitos que dicen, vamos a Vallarta, ahí tenemos un yate. Tengo el yate, ¿no? O vamos al antro y le doy 5,000 pesos y pido las mejores botellas. La neta, pues ¿de quién es el dinero? Pues de tu papá. ¿Y cómo te sientes tú? Exitoso. Me ha pasado. Pues pasa todos los días. Entonces yo creo que muchas veces los papás caemos en la enorme irresponsabilidad de usar a los hijos de escaparate, de vitrina social, para llenar nuestro ego y de que digan que tengo muchísimo dinero y después entrego parásitos sociales a la sociedad. Son parásitos, ¿no? Chavos que no saben hacer nada. Y imagínate esas chavitas que vivieron así, cuando se casan o cuando tienen un novio que está estudiando arquitectura, termina su carrera y está empezando y se topa con una niña que el papá le dio todo y le enseñó a gastar. ¿Cómo va a ver al marido? Pues como un mequetrefe, ¿no? Como un pobretón. Y lo va a traer exigiéndole, oye, es que yo hacía esto, yo viajaba, yo vestía. Pues sí, güey, pero yo no tengo dinero, ¿no? Puedo hacer muchísimos divorcios. Se casan por el anillo, por la fiesta, por el ego, y después se enfrentan a un cuate que no tiene el dinero que tenía ella. Entonces el papá tiene que tener cuidado de no hacer bombas de tiempo, ¿no? O sea, me va muy bien a mí como papá, tengo bien a mis hijos, pues les tengo que enseñar que la vida es otra. Les tengo que dar muy mesuradamente, porque el día que mi hija o mi hijo se vaya de esta casa, se van a enfrentar a la realidad. Entonces yo no quiero hacer una hija que sea una junior, que sea una flor así de pavimento, que exija cuando su pobre cuate está empezando, ¿no? O viceversa. No quiero darle a mi hijo tanto que el día que salga, pues, ¿qué va a ser? Un parásito social que estaba acostumbrado a viajar, que estuvo en el extranjero, que se la pasó viajando. A ver, quita el apoyo del papá y ahí te vas a dar cuenta que son unos echados a perder. Porque si el papá no le da trabajo, ¿qué va a hacer de ese cuate? Que estuvo acostumbradísimo a viajar, a tenerlo todo, y de repente que el papá no tuviera nada, pues se mueren de hambre. Entonces hay que tener cuidado con, según yo, en no utilizar a los hijos como vitrinas sociales para llenar nuestros vacíos o incrementar nuestros egos. Porque luego entran en unas consecuencias que luego no saben ni qué hacer con su vida, porque lo único que conocimos era la dependencia que nosotros teníamos con nuestros padres, pensando que su éxito era nuestro. Así es. Cambiando un poquito de tema, ¿tú cómo describirías tu relación con Dios? Muy profunda, muy mía, pero muy profunda. Y es ahí donde más siento el compromiso de la congruencia, que vaya que fallo, pero es muy profunda. Para mí lo es todo Dios. Dios lo es todo en todos los aspectos y es mi base. Y me rijo por Él. Es muy personal y es muy profundo, pero simplemente como la describo, como muy profunda. ¿Por qué crees que deberíamos de poner primero a Dios ante todo? No me atrevo a decirlo porque cada quien tiene diferentes creencias, claro, o puntos de vista, ¿no? Para muchísima gente es muy respetable, no es Dios.
puede ser la naturaleza, el universo, El saxofón. puede ser un bien material y se vale. Entonces, yo creo que lo que sí creo es que debemos crecer con una guía. Y Dios para mí no es más que amor, porque lo único que te dice es que respetes y que ames. No mates, no robes, ama, cuídate. Entonces, yo creo que cualquiera debe tener una guía en su vida que se encamine a este tipo de conceptos. Me habías dicho también que no pensabas que llegarías a amar tanto la edad que tienes. Háblame un poco más de eso. Sí, me preguntaban qué pensaba en mi edad, pues que nunca pensé que fuera a amar tanto la edad que hoy tengo. Yo vivo muy feliz, siento que estoy en la mejor etapa de mi vida, en lo físico, en lo mental, en lo espiritual, en lo laboral, en lo familiar, hay un gran equilibrio. Nadie habla de perfección. Equilibrio no significa perfección. Equilibrio significa balance entre lo malo y lo bueno. Significa simple y sencillamente estar en un lado positivo. Porque ni es bueno tanto lo bueno como tanto lo malo. Lo bueno es muy bueno y se requiere una mezcla para que estés en orden. Ese es el equilibrio, ¿no? Hoy me siento en un gran equilibrio. Oye, tengo carencias, claro. Tengo problemas todos. Tengo errores incontables. Pero si me siento equilibrado, siento que voy por muy buen camino. Si me siento demasiado bueno en una cosa, es porque soy demasiado malo en otras. Entonces yo trato de no ser ni el mejor en una, ni el peor en otra, sino vivir equilibrado. Tengo áreas de oportunidad que no te imaginas de qué rango hablamos, pero también tengo un deseo de ser mejor muy grande. Entonces las proceso para vivir en equilibrio. Habías mencionado también acerca de que habías mencionado que en el proceso del crecimiento, si no duele, no estás creciendo. Y yo creo que es obvio, ¿no? O sea, para mí el doler significa no tanto el dolor físico, sino la incomodidad, el estar a disgusto. Y te vas a la parte física, ¿no? Pues si quieres músculo, tienes que llevar el músculo a una hipertrofia, lo tienes que lastimar para generar un crecimiento, ¿no? Si las abdominales no son nada cómodas, las sentadillas no son nada cómodas, el bíceps, el tríceps no es nada cómodo. Pero si alguien va al gimnasio y se la pasa bien, ¿para qué se engaña? Pues no está creciendo el músculo. Tienes que buscar que el músculo caiga en hipertrofia a través de un esfuerzo que te lastime. Y yo pienso que hacer las cosas en el trabajo, pues tienes que hacer. Yo tengo una frase que dice que el común denominador del éxito es formar el hábito de hacer las cosas que a los fracasados no les gusta hacer. Si quieres encontrar la palabra éxito, ¿qué significa? Después de escuchar 20,000 palabras, todo se va a traducir, formar el hábito de hacer las cosas que a los fracasados no les gusta hacer. ¿Y qué es éxito para ti? Eso, formar el hábito de hacer las cosas que a los fracasados no les gusta hacer. Eso es para mí éxito. Entonces, cualquier cosa que yo vea que un cuate que fracasa en la salud, en lo espiritual, en lo familiar, en lo moral, en lo laboral, yo veo qué hicieron, lo anoto mentalmente y no lo hago. Y entonces ese es mi éxito. Porque habemos gente que estamos tan cómodos que no estamos dispuestos a pagar el precio. Yo creo que es un concepto que hay que cuidar. La gente tiene un error al decir, sal de tu zona de confort. Ahorita que dices, pero yo creo que es un error muy grave. Yo creo que hay que buscar la zona de confort. Y hay que vivir en la zona de confort. Yo creo que lo que está mal es no entender que el confort es buenísimo. ¿Por qué? Porque tú te vas de viaje y ¿quieres irte junto al baño en el avión o te quieres imprimir acostado? Tú
¿Quieres ver la tele en una banca de madera o en un sillón que se recline de piel? ¿Quieres tener un coche que esté pasando aceite o quieres tener un carrazo que te lleve y que no sientas el viaje? Lo que yo creo que está mal no es la zona de confort, sino la zona de conformismo. Es la gran diferencia. Se ha satanizado el confort. Y lo que nos dicen, lo que la gente nos dice es que es conformismo. Sal de tu zona de conformismo. Pero ¿quién dijo que está mal el confort? Pero para llegar al confort tuve que pagar un precio. Es lo que la gente no entiende, o mucha gente no entiende. El confort es lo que hay que buscar. Tú métete al gimnasio, ponte, trabájate y vas a estar en una zona de confort. Me encanta cómo me veo, no me gusta tener lonjas, me gusta estar marcado, mi estómago tiene que estar marcado. Esa es una gran zona de confort. ¿Y cómo llegaste? A través de el esfuerzo, que el conformismo no permite. ¿Me conformo como estoy? No, quiero estar mejor. Pago un precio y me voy en zona de confort a vivir la vida. Una persona que se cuida y que está healthy, que está súper sana, que está súper fit el día de hoy, está en una gran zona de confort. Piénsalo y verás. O sea, todo el mundo ve un cuate que está fit o que está... O sea, un gordito ve a un cuate fit, quisiera estar, pero ese fit llegó porque estuvo fuera del conformismo en el que vive el gordito. No está en zona de confort. Esa no es zona de confort. ¿Quién dijo que estar gordo y todo lleno de lonjas y que no te gusta? ¿Quién dijo que eso es conformismo? Eso es confort. Esa no es tu zona de confort. Esta es su zona de conformismo y ahí te quedas. Me conformo con esto. Y yo quiero la zona de confort verdadera, que para tener esos resultados tuve que pagar un precio. Salir del conformismo. No conformarme. Luchar para estar en zona de confort. Que te cueste trabajo para llegar a tu zona de confort. Sí, o sea, hay que estar en zona de confort. Hay que vivir en zona de confort, no en zona de conformismo. Oye, ya para ir cerrando, si pudieras echarte este cafecito con alguien en especial, ¿con quién sería y por qué? Pues yo tengo gente que admiro muchísimo, ¿no? Y vaya que... y de repente te sorprendes. No tiene que ser gente de otra galaxia, ¿no? De otra dimensión. Ayer desayuné con Beto y platicando, pues me sorprendí de lo que piensa y me dio sugerencias. Yo dije, este cuate pues, piensa bien y me dio ideas que dije, qué padre que estuve en un desayuno con el cual pude intercambiar. Si yo diario me llevo sorpresas con la gente. Hay gente a la que admiro muchísimo, ¿no? Con la que yo quisiera estar y sería un sueño poder platicar. Yo admiro mucho a Bono de YouTube, sería un sueño entrevistarlo porque es un cuate pacifista, un pro naturaleza, pro humanidad y pues un cuate muy sencillo. Paul McCartney, yo he estado en conciertos de él, se te cae la baba de la sencillez, de la humildad, de la entrega, de que no se siente el divo, el rey, el dios que es. Y dices, ¿qué será entrevistar a un cuate de este tipo, ¿no? De esta naturaleza. Angela Merkel, a mí, cuando estuvo al frente de Alemania, pues vivía en un departamento y ella lavaba su ropa en la lavadora y ella, en un departamento chico, ¿no? Como siendo representante de una potencia mundial, vives en un departamento de escasos 100 metros, ¿no? ¿Qué piensan esas personas que son tan grandes en un esquema tan pequeño? Porque ahí te demuestra que la pequeñez no es la física, no la interna, ¿no? Entonces, pues claro que hay gente que soñaría yo con poder tomarme un café, que sería una oportunidad muy grande, y no te tienes que ir a Alemania. Te digo, ayer desayuné con una persona que creo que tiene conceptos muy profundos, muy cuadrado, bien, en el buen sentido, en su análisis, muy estructurado más bien. Y dices, pues jamás te imaginas que no necesitas ir a Alemania o Inglaterra para encontrarte gente que te aporte. Me encanta. Antes de cerrar, te tengo una sorpresa. Alguien que te ama me escribió una carta para ti. Te la voy a leer. Papá, hoy quiero aprovechar este espacio para decirte algo que quizá no siempre te digo de frente, pero que siento cada día. Cuánto te admiro, cuánto te agradezco y cuánto te quiero.
A lo largo de mi vida he visto la fuerza, la disciplina y la constancia con la que has construido tu camino. Has logrado cosas enormes dentro del mundo de los seguros a un nivel que muy pocos en este país pueden presumir. Has sido un ejemplo para muchos y para mí lo más valioso es que ese ejemplo lo tengo en casa, en mi propio papá. Es cierto que a veces hemos tenido roces porque pensamos distinto y porque cada quien tiene su manera de ver la vida. Pero nada de eso borra la admiración ni el cariño que siento, al contrario. Esos contrastes me han hecho aprender todavía más de ti. Lo que soy hoy en mi vida, en mi negocio y en el deporte, lleva tu huella. Tú me inculcaste la disciplina, el carácter y el esfuerzo diario. Me enseñaste a no rendirme, a exigirme siempre un poco más, a ir por lo grande. Y esa herencia es de las cosas que más agradezco en mi vida. Papá, me siento tan orgulloso de ti, orgulloso de tu trayectoria, de tu historia, de cómo has sabido compartir tu visión con otros. Pero sobre todo, me siento agradecido y afortunado de tenerte como papá. Quiero que sepas que siempre estoy aquí para ti, aprendiendo, acompañando y admirando lo que has construido. Y que más allá del oso que todos conocen, yo tengo al papá que me marcó para siempre y me enseñó, con el ejemplo, que nada es imposible. Te quiero y te admiro profundamente. Tu hijo. Pues, ¿qué te puedo decir? Cuando yo digo que una persona puede medir su éxito no por su dinero, no por sus logros en la sociedad, no por su patrimonio, sino por cómo sus hijos lo puedan ver. Y si esta carta que hace mi hijo, vamos, nada más te puedo decir que es el mejor indicativo de sentirme bien, más que por cualquier otra cosa, por cómo me puede ver un hijo. Yo te agradezco muchísimo la sorpresa, la entrevista, y espero que tú eres muy joven, espero que con el pasar de los años mantengas esa línea Yo empecé a los 17 años, ¿no? Entonces yo cuando veo gente joven le digo, me preguntan, ¿qué le dirías al Adrián de 10? Y yo diría, de hace 40 años. ¿Qué le diría yo hoy al Adrián, al oso de hace 40 años? Yo, si me pudiese transportar y a los 17 años de edad, te diría, no te preocupes, no tienes una idea de lo que viene, confía, mantente alineado y ya. Si yo hubiese sabido hace 40 años qué iba a pasar de mi vida, te podría decir que hubiese sido algo, eso solo pasa en los cuentos de hadas. Y pasó. Entonces, a veces no sabemos, tú estás en ese camino. Imagínate hoy, ¿qué te gustaría que el Nicolás de los 50 años le dijera al Nicolás de los 29? Ahí está la respuesta. Es nada más, tranquilo, no sabes lo que viene. Todo va a estar muy bien. Oso, muchísimas gracias por la entrevista y bienvenido a Café con Nico Podcast. Te agradezco mucho a ti. Muchísimas gracias por haberte echado este cafecito conmigo. Espero de corazón que estas entrevistas, pláticas o lo que sea que tú hayas percibido al escucharlas te hayan servido de algo, que te hayan acompañado, ayudado a encontrar un poco más de plenitud o simplemente darle un poco más de sentido a las cosas. Aquí no se trata de encontrar verdades absolutas a la fuerza o dar consejos. Este espacio es para ponerle palabras a todo eso que a veces no sabemos cómo expresar y ya con eso estamos del otro lado. Recuerda seguirme en mis redes sociales, estoy como Café con Nico Podcast en Instagram, TikTok, Twitter, Facebook. Para colaboraciones mi correo es nicoplaza98@gmail.com. Muchísimas gracias nuevamente y te veo en el siguiente episodio.